Buenas noches, muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Ya ustedes lo saben, fue noticia, lamentable, pero noticia. Estoy hablando de los pésimos resultados que obtuvieron nuestros estudiantes de 15 años en la prueba PISA. Eso pues ha hecho sonar las alarmas. Y entonces, ante todo esto, uno se preocupa, porque cuando se evalúan los resultados, uno dice, ven acá, pero el 4% para la educación no universitaria, si uno evalúa despacio, pues ha servido para casi todo, menos para lo fundamental, que era mejorar la calidad de la educación. Entonces, ante una situación así, no, pues, yo también estoy alarmado. Ya hicimos lo que hacemos siempre en este programa, ir donde los expertos, la gente que tiene calidades, experiencia, formación, para traer un poco de luz y explicarnos qué nos está ocurriendo a los dominicanos con algo tan fundamental, tan nodal, tan transversal a todos los problemas de una sociedad como la bendita educación. Por eso, Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de Educa y un experto en temas de pedagogía, está con nosotros. Bienvenido, un placer. Gracias por aceptar la invitación. Sé que estás casi bajándote del avión, pero gracias por estar aquí. Un honor estar aquí con ustedes y con la teleaudiencia, relativizando un poco el tema de los expertos, ¿no? Esa expertise Sí. Que a veces reclamamos para determinados perfiles, hoy está bastante en tela de juicio. El último premio Nobel de Economía justamente lo obtiene por afirmar y tener la valentía de decir que no tienen las soluciones para los determinados problemas que están presentes y que justamente lo que plantea es una metodología de desarrollo de modelos exponenciales, de modelos experimentales. Exacto. Para encontrar posibles respuestas, pero que hay que partir de la humildad primero en este tipo de cosas. Bueno, pero de todas maneras, yo hablo mucho de eso, de las calidades a partir de lo realizado, de la formación, de lo explicado, porque te hemos entrevistado en más de una ocasión y somos lectores de la página web de Educa, y ahí están unos resultados que tienen la mano del director ejecutivo. Pero, ¿qué me puede decir el director ejecutivo de Educa de estos resultados, la valoración, qué le está pasando a la educación dominicana? Porque desde el 2013 el dinero no es un problema, y sabemos que lo de la calidad es a largo plazo, que una generación que 30 años, bueno, sí, pero tenemos ya 6 años y se podría decir hasta que empeoramos. ¿Qué nos está pasando? Bienvenido y por favor. Claro, bueno, lo primero que hay que decir es que las pruebas PISA que se acaban de publicar el 4 de diciembre pasado no representaron una sorpresa para quienes venimos trabajando en el sector. Son consistentes con las pruebas diagnósticas que ha publicado el propio Ministerio de Educación, en el que demuestran las deficiencias que tienen los estudiantes dominicanos en las materias básicas que son el fundamento para desarrollar procesos de aprendizaje. En principio, la lectura, y segundo, la matemática, ¿no? Como una herramienta para desarrollar el pensamiento lógico, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas de los individuos. Y el país participó en las pruebas PISA por segunda ocasión. La primera fue en el año 2015, la segunda era en este año 2018, publicado recientemente en 2019. Lo que se esperaba, y hay que ser con eso honesto, era no un cambio significativo, pero sí se aspiraba a ver una leve tendencia a la mejora. Y la verdad que aparecen algunos datos en las dos direcciones. Hay motivos para preocuparse y hay algunos motivos para todavía mantener esperanzas de que la cosa va por buen camino. Pero ¿y ese dato de que estamos en esos tres apartados, estamos de últimos y penúltimos detrás de Filipinas, que educa no en el idioma nativo? O sea, mira, lo primero que hay que decir es que el país sí aparece rezagado en esa lista selecta de países que participan en PISA, que son 79 para el año 2018. No participan todos los países del mundo, ni todos los latinoamericanos, no participan del Caribe, solamente es República Dominicana en la que participa. Cuba no participa, por ejemplo, que tanto siempre se habla bien de su sistema educativo, bueno, no participa de estas pruebas,
que tienen por la característica, para que el televidente también nos entienda, que no mide conocimientos, mide las habilidades que tienen los estudiantes para aplicar en situaciones concretas de la vida los conocimientos que adquieren en el sistema. Con lo cual, como se pretende evaluar qué capacidades tienen los jóvenes para insertarse en la vida adulta, se mide entonces a nivel de los 15 años de edad, cuando se termina un ciclo de educación obligatoria. Ese es básicamente el espíritu Porque ese otro de PISA. dato es estudiantes de 15 Solamente años, estudiantes. Ni de 14 ni 16, no importa el curso, exacto. de 15 años. Sí. Es un dato es un dato que tiene que ver con estudiantes de 15 años, puede abarcar a algunos estudiantes que ya hayan cumplido los 16 hasta determinado periodo, pero el grueso de la muestra es aquellos que tienen 15 años de edad. En el caso de la República Dominicana participaron algo así como 5.500 estudiantes, representativos de todo el país, de estudiantes públicos y privados. Un buen dato. Lo interesante también es ver que para el caso de los países europeos, que fueron los que originaron este concepto de prueba para medir el nivel de competencias que tienen estos estudiantes, se hace prácticamente la totalidad, porque a esas edades en los países europeos están más del 95% en el sistema educativo. En los países latinoamericanos esa no es la realidad. En la República Dominicana es un 73%, pero en Panamá es un 53%. Entonces, cuando se ve que Panamá le va mejor que a República Dominicana, hay que relativizar, porque si República Dominicana tiene mayor cobertura y la cobertura se expande por los sectores de menores ingresos, aquellos sectores con menor capital cultural en sus hogares, es muy probable que los resultados se vean resentidos a nivel de los promedios. O sea que parte de la explicación, una partecita, claro, sí. Se puede ir a la justificación en función de esa amplia cobertura, porque el 4% ha servido para aumentar la cobertura, aumentar la cobertura entre los más pobres, con los de menos oportunidades. Entonces esto es lo que explica, pero insisto en el exceso. Claro. 79 países, nosotros somos líderes negativos solo en ciencias por encima de Filipinas, que insisto, no educa en su idioma. Como que, y ya la primera vez se entendió. Claro, esto pero son 6 años. Claro, no se trata de ser complaciente con la situación actual, pero sí hay que ponerla en sus justos términos para no caer en el dramatismo que implica una orientación hacia las políticas educativas y descartar aquellas voces, por ejemplo, que están en algunos casos argumentando, bueno, como el 4% no dio resultados, entonces hay que revisar esa asignación presupuestaria. Y eso es lo primero que hay que garantizar. No hay cambio posible. Ya la ley mandaba 5. Sí, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo pedía que, ustedes saben, hubiese un crecimiento progresivo. El 4% está vigente desde la ley del año 97, pasaron 15 años para que se aprobara. Efectivamente, es decir, para que efectivamente llegara el dinero, que es un logro del gobierno actual, del presidente Medina, de sus 2 administraciones, que ha venido asignando ese presupuesto de manera recurrente y que se ha invertido en educación. Cuando complete todo el ciclo de la administración Medina, se habrán invertido bajo esta sombrilla del 4% el equivalente a 20 billones de dólares. 20.000 millones de dólares. El presupuesto del año entrante implica una capacidad financiera del MINER de una ejecución diaria de 10 millones de dólares, como dicen los campesinos, diarias todos los días. Son 530 millones de dólares, de pesos, perdón, que el Ministerio de Educación dispone para el Ministerio de Educación por día. Decir lo que yo les voy a contar ahora es de honorabilidad en la gestión pública. Admitir que el 71% de las acciones que el Ministerio mandata a los centros educativos, distritos y regionales no se cumple. Pero desde tu experiencia, cuando se tienen los recursos que se habían soñado, impensables hace apenas 7, 8, 10 años, ¿no? Aparece todo este dinero.
¿Cómo explicar un fracaso tan rotundo? Cuando hablo de fracaso, ese es el liderazgo negativo. Es que de 79 países, que uno dice, pero ¿qué está pasando? Porque uno ve la lista y no solamente están los países europeos, hay otros países con cierto rezago en el tema educativo. Sin duda, sin duda. Bueno, la explicación está siempre en factores multicausales. No hay un único factor, pero hay uno que es tal vez el que tiene mayor responsabilidad a la hora de explicar estos resultados. A ver. Y este es, sin lugar a dudas, la calidad de la formación docente y el rol que ejerce el docente dentro del aula. Más que el modelo y que del sistema educativo. Y esto no quiere decir, y hay que separar muy bien esto, de docentes que no cumplan con su trabajo o de docentes que no sean responsables o de docentes que no estén cumpliendo con la tarea. Pudieran estar perfectamente cumpliendo con estos tres elementos y tener igualmente resultados decepcionantes, producto de que su forma de enseñar está asociada a un paradigma vinculado a transmitir conocimientos y no a que el estudiante aplique el conocimiento a soluciones concretas de la vida. Esto quiere decir que las metodologías que el docente está utilizando en las aulas dominicanas son tradicionales. Es el docente el que tiene el conocimiento, es el docente el que transmite en el aula el conocimiento, el que dicta una clase, el que se basa del uso de la memoria de sus estudiantes. Entonces, estas metodologías no son adecuadas cuando se las somete a una evaluación en la que lo que se mide es cuánto de la vida actual y de los problemas cotidianos que tiene un individuo es capaz de afrontar y de resolver con cierta solvencia gracias al conocimiento que adquirió en los centros educativos. Lo que pasa es que el asunto es peor porque ese discurso del nuevo paradigma de educación, de no solo el conocimiento, sino de habilidades, fuera la botella, un poco desmontar aquello. Ese es un discurso que uno solo escuchó mucho al presidente Fernández en su primera gestión. Yo recuerdo más de una ocasión explicar esto en detalle el presidente, el profesor Fernández. O sea que desde el Estado se maneja la urgente necesidad de cambiar esto desde antes, desde los planes decenales, pero que se aceleró la discusión a partir del gobierno, primer gobierno de Fernández. Pero pasaron los años, van 21 años, ahora resulta que hay un problema en la forma de enseñar. Luego está el problema de la capacidad o incapacidad. Y entonces ya el colmo de los colmos, ya vámonos, es el asunto de la irresponsabilidad de sectores de la ADP y de la incapacidad del Estado y del Ministerio de Educación para aplicar régimen de consecuencias a quien falte a los carajitos y carajitas dominicanos. Desarrollo. Creo que lo has planteado. Porque esto no se entiende mucho. No, creo que lo has planteado con maestría. Esos son tres elementos claves que hacen a la cuestión docente. Mira, uno de los países que hoy está de moda a partir de las pruebas PISA es Estonia. Estonia hasta hace algunos años no figuraba como un país de alto nivel educativo ni un país de alta incorporación tecnológica y hoy surge como el mejor país europeo dentro de la muestra de esos 79 que participaron en PISA. Cuando uno ve qué es lo que hace Estonia, dice, bueno, a ver, ¿qué hace? Vamos a estudiar cuáles son los elementos que hacen diferente a Estonia. Y Estonia dice, bueno, primero tenemos que atraer más talento a aquellos que quieran ser docentes y pagarles mejor. Segundo, tenemos que darle autonomía a los centros educativos. Los centros educativos, si tenemos profesionales instalados allí, nosotros debemos pedirle cuáles son los requisitos del perfil de egreso, cuáles son los indicadores que queremos que se puedan observar cuando cada estudiante va finalizando determinados grados y darle total libertad a ese centro de cómo aplicar un currículum. Habla de la incorporación de la tecnología como un elemento fundamental. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos elementos, tal como están planteados en Estonia, están previstos desde el año 2014 en la República Dominicana en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Pero ¿dónde está? Donde tú señalas, en el papel. Y hay un dato muy relevante, tal vez el más relevante, que no surge de las pruebas PISA, que surge de la evaluación diagnóstica
del sexto grado que hace el Ministerio de Educación con mucha responsabilidad y con mucha valentía que lo plantean esos informes, que eso hay que reconocerlo, porque decir lo que yo les voy a contar ahora es de honorabilidad en la gestión pública. Admitir que el 71% de las acciones que el Ministerio mandata a los centros educativos, distritos y regionales no se cumple. No se cumple. Entonces hay una brecha, hay un divorcio, hay una fractura, una grieta inmensa entre lo que el Ministerio y las políticas educativas plantean y lo que llega a determinados aspectos a la relación estudiante-docente, que es donde ocurre el hecho educativo. Lo que pasa es que hay un elemento que lo aplicaron los finlandeses, que fueron la gran sorpresa hace unos años. Hay un libro fundamental sobre esto, de uno de los profesores que trabajó en esto, y ahora la niña bella es Estonia, perfecto. Sí, pero en esos dos países hay un elemento que no tenemos aquí, que es el bendito régimen de consecuencias. Claro. O sea, yo evalúo al cuerpo docente y quien no califica para eso, pues sencillamente yo tengo que sacarlo, claro, y pago el precio de popularidad, que es lo que a lo que huye. En la etapa finlandesa hay un reportaje, seguro que tú lo has visto, de CNN, sí, donde le hicieron una pregunta a los estudiantes de último año de cuarto nuestro, que qué iban a estudiar, y los muchachos decían, no, estamos fajados estudiando muchísimo, a ver si logramos graduarnos con altos honores para entonces poder entrar a la carrera de pedagogía. Correcto. Porque en esos países convirtieron la carrera de pedagogía en la élite. Sí, porque usted ser maestro claro, le resolvía la vida en términos materiales como clase media. Claro, y esa es parte de la explicación también de por qué en los países asiáticos son los que lideran el ranking en las pruebas PISA, porque el rol del maestro es el del venerado. Exactamente, es la teoría que viene desde las raíces del confucianismo, ¿no? De Confucio planteó esta idea de respetar al sabio, de plantear esta idea de tener cierta veneración sobre quien tiene conocimiento. Y el rol del maestro es justamente ese. La clave para que esto se resuelva es que los cargos docentes se ocupen con aquellos que tienen más talento. Y esto solo se logra a través de los concursos de oposición. El Ministerio de Educación lo ha venido haciendo últimamente esto, ¿eh? Lo hacía desde siempre, pero ahora con mayor frecuencia y con mayor rigurosidad metodológica. Se presentaron 54.000 en el último concurso para 10.000 plazas. Y las 10.000 plazas no se pudieron cubrir porque apenas 6.700 fueron los que lograron superar las barreras de las distintas fases del concurso. Por ahí va la explicación, porque en la última evaluación de desempeño se demostró que solamente el 3% de los educadores tenía un nivel de excelencia. Era una prueba de evaluación de desempeño que también era, digamos... ¿Y cuántos no la aprobaron? Bueno, hay territorios, sí, nosotros se lo hemos dicho a las autoridades de la educación, que debieran ser declarados en emergencia educativa. Estoy pensando en el distrito de Tamayo, en la provincia de Bauruco, cuyo índice de profesores que no superaron la prueba superó el 97%. ¿90? 97%. Mira que hay una tradición poética en la provincia de Bauruco. Ese distrito, bueno, está en una situación de emergencia educativa. Los estudiantes que asisten a la educación en el distrito de Tamayo, de Bauruco, tienen una situación de enorme desigualdad respecto a lo que ocurre en la provincia de Santo Domingo, donde igual los resultados no fueron tampoco maravillosos. Pero siempre la mayoría se quemó. Siempre, en el mejor de los casos, más del 50% claro, no aprobó. En términos generales, exactamente. Y la situación hace que, como siempre se dice, la calidad de un sistema educativo está determinada por cuánto saben, por cómo se desempeñan y por la ética profesional de un maestro. Ese es el factor fundamental. Hay un claro factor adicional que tiene que ver con el involucramiento de la familia. En estos países donde hay buen desempeño de aprendizaje de sus estudiantes, hay dos factores que son muy importantes de resaltar. Primero, hay un involucramiento de la familia y hay un gasto privado además. El Estado invierte, el Estado ofrece educación pública y gratuita,
pero hay un esfuerzo de las familias por compensar adicionales gastos en el tema educativo. Y además hay una suerte de inconformidad del individuo, de la familia, con la situación que tienen. Es el padre el que le dice, yo quiero que tú seas mejor que yo. Es el padre que le dice, tú tienes que superarte. Es el padre que le dice, la única forma de tú llegar a un estado de calidad de vida mejor al que yo puedo tener y que te pude dar, es gracias a la educación. Entonces, la creencia, el sueño de que a través de la educación se puede lograr un mejor estándar de vida es uno de los factores más determinantes. Por lo tanto, parte de una situación de insatisfacción con la situación actual, previendo que la educación va a ser un factor de llevarte a un punto mejor. Habló el profesor de Asua, que ocupó el número 1, había sacado 100 de 100. El discurso de ese profesor, el rostro de ese profesor debiera ser conocido y admirado y venerado por la sociedad dominicana, tanto como a un pelotero. Ese es un tema delicado, porque si bien es cierto, esto se agrava con el tema de la impunidad y de la corrupción, y no solo pública, hablando de narcotráfico, lavado de activos. Si se hace si se hiciese una investigación, nos daríamos cuenta que de cada 10 personas que sale de un barrio empobrecido, Palo Claro, como dice uno, se mudó de Villa María parte atrás para el Evaristo. De cada 10, por lo menos 7 no tienen que ver con esfuerzos legales, sino con que llegó su partido al poder, un sobrino lo hicieron ministro, narcotráfico, lavado, prostitución. Entonces, aquí hay un problema serio. Claro. Y es que nuestra generación, los padres querían que uno se hiciera profesional para que mejorara su condición. Ahora, hacerse profesional no asegura nada, claro. Lo que asegura es estas prácticas de impunidad, de corrupción pública o privada. Es la fundación, los países exitosos son aquellos que han abrazado el paradigma de la meritocracia, en el que en todos los órdenes de la vida las personas ocupan una posición no por el color de piel, no por el género, no por el apellido, sino por las habilidades que ha tenido la capacidad de desarrollar. Y cuando eso se genera, hay legitimidad en los cargos. Vuelvo al ejemplo de los profesores que aprobaron el concurso, de esos 6.700 sobre los 54.000 que se presentaron. En la oportunidad de reconocerles públicamente esto, habló el profesor de Asua, que ocupó el número 1, había sacado 100 de 100. Asua tiene una tradición. Tiene una tradición. El lugar donde mejor se habla el español. El discurso de ese profesor, el rostro de ese profesor debiera ser conocido y admirado y venerado por la sociedad dominicana, tanto como a un pelotero. Pero tú sabes que eso ha sido en detrimento en los últimos 40 años. Yo soy hijo y nieto de maestros de escuela y uno ha sido un beneficiario del reconocimiento de sus padres. Claro. Pero ya eso pasó. Pero eso hay que volver a instalarlo. Eso hay que volver a instalarlo y se instala también con el apoyo de todos ustedes, por ejemplo, como los medios de comunicación, que puedan darle espacios a estas figuras que han dedicado la vida. Pero el comentario venía porque en su discurso de aceptación del reconocimiento, con mucho orgullo, este maestro le contaba al ministro y a las más de 2.000 personas que estaban en el Palacio de los Deportes, la incredulidad que él sentía por haber sido merecedor de esta distinción, porque él no tenía ni un contacto político, ni un familiar que lo pudiera acercar a las proximidades del poder, y que nunca pensó encontrarse en esa situación. Un dato importante, un dato muy importante y relevante. Con no se habrán equivocado ustedes. Ahora este profesor sabe que la legitimidad que está detrás del cargo que él va a ocupar está dada por lo que él sabe y por cómo se desempeña. Y también sabe, porque ya aprendió en ese proceso, que va a ser evaluado y que para permanecer allí va a tener que demostrar que está haciendo una buena tarea, que está haciendo un buen trabajo, que se compromete. Es decir, este tipo de señales que va dando la República Dominicana son muy positivas. Y hay un dato que para mí es muy relevante de todos los datos que hay en PISA para el país,
de las buenas noticias, la República Dominicana está liderando el ranking latinoamericano en estudiantes resilientes. Desarrolla ¿Qué eso. quiere decir esto? Estudiantes que provienen de hogares de muy bajos recursos, pero que su desempeño demuestra que alcanzan el nivel de los hogares de más altos recursos. Es el 12% de los estudiantes dominicanos tiene esa característica. Entonces, allí hay un tema para seguir trabajando. ¿Y cuál es la variable que seguramente está explicando eso? El maestro que inspira, que es uno de los elementos que PISA reconoce. PISA dice, bueno, ¿dónde le va mejor? ¿A qué estudiantes le va mejor? A aquellos que tienen maestros que los inspira, que los motiva, que los desafía. Por eso, y volviendo al origen de la conversación, el tema tiene que ver con reformular, revisar el rol tradicional del educador. El educador ya no puede ser simplemente aquel que lleva un conocimiento que tiene en sí mismo, porque el conocimiento hoy no está en el cerebro del maestro, hoy está en los celulares que todos tenemos y cargamos en nuestras manos. El profesor tiene que tener un rol de detectar talentos, de motivar, de apoyar, de estimular, de desafiar, retar a sus estudiantes para que sea el mismo estudiante que pueda fijar ese proceso de aprendizaje de contenidos y de saberes significativos para el desarrollo de su vida futura. Que de eso se trata. Ya no se trata de un conocimiento por el conocimiento de lo que se mide. Se trata de evaluar que en una sociedad caracterizada por el conocimiento como principal factor de producción, le permita a cada ciudadano convertirse en una persona de bien, en desarrollar su proyecto de vida y en aportar al proyecto colectivo. ¿Hasta qué punto, con dos puntos que te voy a señalar, se podría avanzar muchísimo y dependen del gobierno, del Estado? Y es, primero, definir esto de meritocracia y actuar en consecuencia. Correcto. Y poner ejemplos. Por ejemplo, este señor, el Estado coloca publicidad. Entonces, bueno, esa publicidad vamos a hacer de ese señor una figura nacional. Y que él recibió en términos materiales, lo minoplis. ¿Qué pasó con ese profesor? O sea, vamos a crear la meritocracia, sí, pero vamos a hacer no solamente de homenaje, está muy bien lo de Palacio, muy bien. No, pero también qué recibe a cambio, qué estímulo, qué reconocimiento social, pero también material, esto de la meritocracia. Perfecto. Sí. Pero también el otro elemento, con esos dos elementos arrancamos, ¿eh? Amén de la metodología que hay que cambiar, lo sabemos hace 30 años, perfecto. Pero lo otro es lo del régimen de consecuencias. Claro. O sea, si te evalúo y tú no apruebas, te doy un año de capacitación que se ha hecho, vuelvo y te evalúo y no apruebas, eso es, tú tienes que salir aunque haya un drama humano. Claro. Entonces, es por qué el Estado no se concentra, y si ustedes seguro que se lo han recomendado, claro, en esos dos aspectos, porque lo otro, por lo menos en papeles está, lo de cambiar la botella, fuera la botella. Por favor. Mira, sí está, justamente. El Pacto Nacional para la Reforma Educativa desarrolla una filosofía de meritocracia a todo el sistema educativo y habla incluso de establecer regímenes de consecuencia. ¿Por qué no se dan? Bueno, porque allí aparece el mundo de la política interviene. No la política, no la política partidaria, o sea, el mundo de la política, de los juegos de posiciones de poder de los distintos actores. Hay un actor muy relevante para que esto se pueda procesar, que es el sindicato mayoritario de docentes. La Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, tiene un rol muy importante a esto. Debe dar el salto. Muy humildemente lo planteamos, pero debe dar el salto hacia la profesionalización de su función. Debe parecerse mucho más a un colegio de profesionales de la educación que a un sindicato. Pero ¿por qué el gobierno no hace lo que tiene que hacer? Porque el gobierno tiene desde el 2012 el control casi absoluto de ese sindicato. El jefe es ahora presidente de la Cámara de Diputados, miembro del comité político. Luego estaba Navarro, enfrentado a Hidalgo, que era diputado, los tres del PLD. Entonces, este sindicato le hace la vida imposible a los niños dominicanos, siendo los dirigentes y los que mandan en ese partido, en esa cosa,
miembros del partido gobernante. Y hay un presidente que da boches. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que permitan esto, que los resultados ahora con PISA, cómetelo con PISA? Bueno, es una pregunta para esas autoridades. Educa no puede, en tanto ser una entidad técnica de educación, opinar sobre la política partidaria. Eso es una, claramente... No te quiero tirar para lo... No, yo sé que Educa más de lo que ha hecho, porque todos ustedes lo han planteado todo. Nosotros no eludimos ninguna pregunta, pero digamos, esa es una pregunta. Nosotros, es una pregunta que también nos hacemos. Es una pregunta que nosotros planteamos. ¿Cuál es una propuesta que ustedes han hecho en documentos escritos? El problema es que no... Entonces, y ahora viene la PISA y se embroma la cosa. Yo creo que también es un proceso de maduración del sistema. Muchas veces en los tiempos de humanos son demasiado rápidos para el movimiento de los procesos históricos. Y ahí hay tradiciones, culturas políticas, organizaciones que tienen que ir madurando y cambiando su forma de actuar. Pero básicamente, y esto ya más como analista político, que puedo opinar, no tanto como director de Educa, tiene que ver con las demandas que la sociedad le transfiere a los actores políticos. No es pensamos generalmente, y en la República Dominicana se hace generalmente esta inducción top-down, es decir, vertical de arriba hacia abajo, pero en realidad los procesos históricos que tienen mayor influencia y que logran cambios más significativos van desde la base hacia arriba. Es la ciudadanía la que plantea y pide y exige determinados procesos, cambios, decisiones, y los actores políticos, en tanto defienden y trabajan, y su razón de ser es canalizar las demandas de la sociedad, es cuando esa sociedad madura y plantea determinadas demandas que las aplica. Yo creo que básicamente pasa más por este tema, pero volviendo al tema del ADP, nosotros creemos allí que hay que sí generar ese proceso de profesionalización. No es posible que ante la publicación de los resultados de PISA, la primera aparición pública del sindicato, con todo lo que nosotros queremos y respetamos a sus autoridades, planteen una suspensión de las clases. Ilegal y violatoria de las normas. Entonces, si yo soy la autoridad y tú me violas las normas, yo aplico la autoridad que tengo. Entonces, claro. ¿qué pasa? Lo que pasa es que ahí interviene esa política en los juicios, en los juegos de poder. Perdón, eso lo digo yo. Hay una irresponsabilidad, porque si yo no hago este programa 3 semanas, yo le aseguro que Colorvisión me rescinde el contrato. Yo tengo un contrato, yo tengo que hacer un programa. Entonces, si usted a mí me dice, después de la prueba PISA, usted es tan barbarazo que me dice que no, que no es el 20, que el 13 se acabó. Claro. Y la autoridad no dice nada. Claro. No, lo que sucede es que yo creo que también poniéndose uno en la posición de las autoridades, no se puede generar siempre, digamos, escenarios de conflicto. Y hay que buscar... No la ley solamente. Tú pagas impuestos. Por supuesto. Entonces, si lo dejas de pagar, te parten 2 más. Claro. Con mucha cortesía, muy educado, correcto, pero te parten 2. Claro. Claro. No, y las leyes están siempre para cumplir, pero eso también hay una cultura política que hay que ir modificando. No quiero sonar irrespetuoso, por además mi condición de extranjero, pero uno se sorprende que muchas veces las leyes tengan un valor referencial más que un imperativo de la ley. Yo le llamo aplicación selectiva de la ley. Y lo pido y pido, digamos, las disculpas por decir esto así. Pero lo que nosotros sí creemos que fortalecer ese Estado de Derecho, fortalecer el régimen de consecuencias y orientar la política educativa hacia los aprendizajes de los estudiantes es el camino a seguir. Y ahí lo importante es entender que no es solamente la tarea del gobierno o de quien dentro del Estado ejerce la autoridad. Es un compromiso de todos los actores, de la sociedad, de instituciones como las nuestras, del sindicato, de cada profesor, que cada profesor, más allá del vínculo o la afiliación con un sindicato, como profesional, debiera pensar y decir, yo no puedo seguir esa instrucción de mi sindicato porque estoy afectando el derecho de cada niño y niña a recibir una educación de calidad. Y es mi responsabilidad. Lo que pasa es que esas cosas se comprenden. Por ejemplo, el 4% fue posible
cuando hubo un día maravilloso que este país se tiñó de amarillo. Sí. Entonces recuerdo ahora que faltaban 38.000 millones, en 72 horas aparecieron los 38.000 millones. Entonces, una presión maravillosa, orgásmica, poética, de abajo hacia arriba y chévere. Bien, sí, pero ya eso es lo macro. Pero en lo micro, lo que yo acabo de decir, o sea, un sindicato que tiene los jardines colgantes de Babilonia, de decirme a mí, después de la prueba PISA, sabiendo que lo que está faltando, la gran falla es la parte docente, porque lo material está, y hay escuelas como nunca, y recursos como nunca. En este momento, o sea, a 24, 48 horas, tú me dices que no, que no es el 13, Sí. que es el 20. Sí, es Eso una no es mala de abajo para señal. arriba, ni de arriba Mira, para abajo. también quiero Por favor, comentar algo al respecto, porque en el día de ayer, y esto ya es público porque consta en actas, en la sesión del Consejo Nacional de Educación, todos los actores que estaban allí le pidieron al ADP que reconsiderara esta decisión. Y el ministro de Educación sugirió que el Consejo Nacional de Educación aprobara una resolución al respecto, se aprobó, y hoy hay una comunicación que aparece de la ADP aparentemente revisando esa decisión, lo cual es sensato y lo cual también debemos reconocer y aplaudir si efectivamente se da. Pero como tú manejas todo, de resoluciones, leyes, todos estos artículos, todas estas cosas, o sea, quien tiene la última palabra de si las clases se terminan el 13 o el 20, si se reinician el 8 o el 18 o el 22, no es el Ministerio de Educación, no es el Consejo Por supuesto Nacional que de es el Educación. Consejo Nacional, O sea, tú me estás dando la alternativa de que la ADP pueda decir, mira, vamos a estar resacados todo, eso de comenzar inmediatamente después de Reyes, no, vamos a comenzar el 22 de enero, entonces hay que negociar y a ver si el Estado puede... No, por pero favor, doctor, por favor. es cierto, pero pongámonos en este escenario. Sí, sí. Si tú eres ministro de Educación y decretas que se asista a clase y los profesores no van, entonces comienza a y cancelar. tú cancelas profesores, ¿qué haces comienza. a la semana siguiente? ¿A quiénes vas a contratar? Se comienza la contratación de extranjeros, el Estado puede hacerlo. Pero claro, pero eso es un proceso que sería lento, que sería complejo. O sea, tú tienes una situación en donde siempre, mira, siempre, en cualquier situación de conflicto, situación de contraposición de intereses políticos, es mejor una solución pactada que una solución a través del conflicto. El problema es que tenemos toda la vida democrática pactando y ya ves los resultados. Bueno, pero... Ya aquí al nieto del impresentable sátrapa entra a los restaurantes y lo aplauden. El nieto, el impresentable nieto. Hace 15 años aquí, un trujillista no podía, que era una falta que uno lo impidiera, presentar un libro de loas al tirano. Hoy, el pueblo dominicano, ese señor entra a un restaurante y lo aplaude. Entonces, vamos mal. Bueno, yo de eso sí no voy a opinar. No, por favor. Pero lo que el tema, perdóname, yo soy nieto, hijo de maestro, entonces yo soy muy vehemente con el tema. No, de acuerdo. Pero lo que yo sí creo es que las soluciones que buscan desarmar los conflictos son más duraderas y son de mayor provecho. Los estudiantes merecen tener una educación de calidad y es a ellos a los que hay que poner en el eje y en el centro del debate. Y hay que lograr que tanto los docentes, y aquí yo quiero distinguir entre los docentes y el sindicato, el ministerio debe comenzar a hablarle más también a los docentes. El sindicato es importante porque los representa en cuestiones sindicales, en cuestiones de relaciones laborales, en cuestiones de las formas en cómo se desarrolla su tarea dentro de un centro educativo. Pero el docente es el profesional. Y quien le paga a ese docente es el Ministerio de Educación. Y debe ser el docente el que debe decir, mira, sindicato, esta yo no te la puedo llevar. Porque más allá de los derechos y de los reclamos, que en algunos casos pueden ser muy bien fundados y legítimos, está el derecho superior de que ese niño, que es mi responsabilidad, reciba la educación de calidad que merece. Y a eso es a lo que hay que apuntar. Entonces, yo creo que ahí hay un factor que explicaría un proceso de mejora rápida y acelerada. Hay otros ejemplos que también se pueden mencionar para resolver esta situación. Yo no sé si tenemos tiempo, pero Educa está proponiendo un modelo de escuelas exponenciales. Un modelo que parte justamente de esto que tú planteas. Si se han puesto recursos, han transcurrido 6, 7 años y no hay resultados, ¿no será la hora de hacer
las cosas de manera diferente, porque no se pueden esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y esto implica revisar la organización del centro educativo, de permitirle a ese centro que tenga cierto grado de autonomía, de evaluar, sí, que el centro ejecute sus indicadores de logro, pero bajo un modelo totalmente distinto de organización. Darwin Caraballo, muchísimas gracias. No sabes tú cuánto agradezco yo la valentía de venir a orientarnos en este caso, en este tema, y sobre todo a público reconocimiento a Educa, porque ustedes son una referencia, sobre todo que hacen los estudios, o sea, tienen la documentación, la investigación, el dato, el por qué, el qué se debe hacer, cómo hacerlo. Ya ahí está el pueblo dominicano por un lado y su gobierno. Pero este año Educa mucho, cumple 30 años, 30 años de vigencia ya, de empresarios que están comprometidos con la situación de la educación en la República Dominicana. Es la decana de las organizaciones en América Latina y es un empresariado muy comprometido en términos relativos, mucho más que cualquier otro país de la región. Pues ya hemos hecho la entrevista, vamos a convertirla en el homenaje, el reconocimiento, en el en el feliz cumpleaños, happy birthday to you de Educa. Muchísimas gracias realmente. No, gracias a ti, Joaquín. Mucho, muy agradecido. De esto se trataba, lo hacemos siempre aquí, cuando hay algún tema candente, terrible, fundamental, nodal para el interés nacional, uno busca a la gente que tiene las calidades, las experiencias para traernos un poco de luz, y eso se ha logrado con don Darwin Caraballo, el director ejecutivo de Educa. Ni un segundo más. Muchísimas gracias, una feliz noche. Si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.